Para el siguiente ejercicio nos piden calcular de la misma manera la magnitud resultante de estos dos vectores. Pero para este problema ya no vamos a utilizar el método del paralelogramo, porque si nosotros nos percatamos, en este problema solamente nos están dando las componentes respecto a los vectores unitarios para cada vector. ¿Ya? Igual a cada componente con su respectivo vector unitario para cada vector. ¿Ya? Podríamos graficarlo en el plano cartesiano y obtener el ángulo, tal vez, ¿ya? Pero para esto existe el segundo método, ¿ya? Entonces el primer método que hemos aprendido en los dos ejercicios anteriores es el método del paralelogramo, ¿ya? Teniendo ya las componentes sin tener los vectores unitarios de manera directa, ya teníamos la componente para cada vector. En este caso no tenemos esa componente en cada vector. En este caso tenemos respecto a vectores unitarios, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos de esta manera, lo que vamos a hacer es lo siguiente, miren, ¿ah? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si yo quisiera calcular, ¿ya?, la resultante, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí yo voy a tener, por ejemplo, el vector A. A ver, si yo quiero calcular la resultante vectorial de manera directa, la resultante vectorial, esta resultante vectorial será la suma de los dos vectores. En este caso el vector A más el vector B. ¿Está bien? Listo. Ahí está, vector A más el vector B. Bien, pero cada uno de estos vectores está expresado en forma de componentes. ¿Sí o no? Listo. Entonces, como cada uno está expresado en forma de componentes, lo primero que vamos a hacer es escribir las componentes que tiene el primer vector. Ya escribimos la componente que tiene el primer vector, que en este caso va a ser 3 veces el valor de i menos 8j. Cerramos paréntesis para que el ejercicio sea mucho más ordenado, más, ahora escribimos la segunda componente, que en este caso sería las componentes de b. Y para las componentes de b sería entre paréntesis menos 4j menos 10j. Recuerden que el método que estamos aplicando para la solución de la magnitud resultante de estos dos vectores es el método de las componentes utilizando los vectores unitarios. ¿Ya? Listo. Muy bien. Ya hemos colocado cada una de estas sumas vectoriales, ¿ya?, en función de sus componentes. ¿Está bien? Ahora, lo que vamos a hacer es juntar todas aquellas componentes que tengan, por ejemplo, componentes i. Ah, perdón, aquí nos hemos equivocado. Esto es 4i. Ahí está. Ahí hubo un pequeño error. Aquí está, ¿ven? Esto lo estamos transcribiendo nada más. Listo. Ahora vamos a buscar todos aquellos que tengan componente i. Aquí tenemos otra componente i. Muy bien. Luego busquemos todas aquellas que tengan componentes j, como este caso. Y acá también voy a trabajar con las componentes j. Listo. Entonces, por un lado, voy a tener 3 veces el valor de i. ¿Ya? Recuerden que tengo que considerar con todo el signo. ¿Ya? Tengo que considerarlo con todo el signo. En este caso, menos 4 veces i. Muy bien. Ahí cerramos paréntesis. Ahora, ¿más quién? ¿Más quién? A ver, ¿qué dicen?
Si ustedes se percatan, acá tenemos un valor entre paréntesis de menos 8j, ¿ya? Y nuevamente el signo negativo tiene que permanecer, que en este caso sería menos 10j, ¿ya? Cerramos paréntesis y comenzamos a operar las componentes. 3i menos 4i, en este caso sería menos 1i. ¿Qué les parece? ¿Ya? Listo. Más ¿cuánto? Veamos, más cuánto. Menos con menos, ¿ya? El resultado va a seguir siendo menos. En este caso, tendríamos entre paréntesis menos 18j. Listo. A ver, género hay que ordenarlo, porque acá tenemos un más con un menos. No hay ningún problema si ustedes gustan. Aquí el ejercicio puede quedar de la siguiente manera. Menos 1 y menos 18j. ¿Ya? Pero recuerden que este resultado, ¿ya? Es el vector resultante, ¿ya? Este es el vector resultante, o sea, esto está expresado de manera vectorial. Recuerden, cuando siempre tengamos una expresión de esta naturaleza, ya nos referimos, cuando tenemos una expresión de esta forma, ya toda esta expresión, se dice que es el vector resultante, ¿ya? Resultante. Pero a nosotros no nos están pidiendo el vector resultante. A nosotros nos piden la magnitud resultante. Como nos están pidiendo la magnitud resultante, entonces ahora solamente voy a trabajar ya en el método de las componentes. Ya les había indicado que la magnitud resultante, ¿ya? La magnitud resultante, o sea, solamente la R, va a ser igual ¿a quién? A la primera componente elevado al cuadrado más la segunda componente elevado al cuadrado. ¿Ya? Esto, obviamente, es con el método de las componentes. Listo. Esta fórmula trabaja para el método de las componentes. En este caso, yo voy a tener la primera componente, miren. Primera componente. Y por acá voy a tener la segunda componente. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar este ejercicio finalmente? Voy a decir que la magnitud resultante va a ser igual ¿a quién? A la primera componente elevado al cuadrado. Pongo paréntesis, menos 1 elevado al cuadrado, más ¿cuánto? La segunda componente, menos 18, menos 18 elevado al cuadrado. Ahora, recuerden siempre que cuando tengan signos negativos, es importante colocarle los paréntesis, ¿ya? Cuando yo tengo signos negativos, es importante colocarle estos paréntesis, porque eso nos va a ayudar a ser mucho más ordenados cada vez que planteamos un ejercicio. Yo entiendo de que este problema puede ser bastante simple, pero el orden y las indicaciones que estamos brindando ahora ya van a resultar útiles cuando a ustedes se les presente otro tipo de problema. Listo. ¿Cuánto sería el resultado acá? Sería 18,03 unidades. ¿En qué unidades estábamos trabajando? Si no tenemos nada aquí, solamente le colocamos la U de unidades. Y
el resultado sería 18,03.